vuelto a manchar? ¿Otra vez, no? Ya está, ya está. No, es lo mismo 6 la misma meses. mancha. Guau, Dios. es fuerte. Cuando empezaste a tener una cierta fama, Cuando fuimos al restaurante al salir, y esa misma tarde ya vi un artículo de una revista. Bueno amigos, estamos en el único episodio que hacemos en castellano que me hace mucha ilusión, y este episodio tenía que ser en castellano porque mi siguiente invitado es una persona muy especial que la conozco de toda mi vida, que nos ha enseñado a todos cómo cocinar, y aquí está, Leticia Soler, mi madre. ¿Cómo estás? ¿Bien? no pensaba hacer hoy, había pensado, aquí en Berlín hemos podido conseguir tomates, hacer un tartar de tomates, Top. plato de verano total y súper fácil. Fácil de hacer. Fácil y rápido. Bien. Vale, ¿nos empezamos lavando las manos? Ah, claro que sí. Antes de cocinar. Es que ella es una chef profesional y yo en mis capítulos me había lavado las manos antes del programa, pero vamos a enseñar que siempre la higiene es lo más importante. Eso es, siempre. Todo bien limpio, tenemos aquí los trapos, la bayeta. Vale. Yo me pongo esto aquí, Muy bien. te pongo a ti este. ¿Qué style, no? Claro, Sí. black is black. Y aquí Espera. ¿Qué? ¿Pero qué haces? Es te voy a poner el trapo. Aquí en el... Para que te limpies en el, en el para que pantalón. pueda yo coger. Claro, para que no te manches. No, no tenemos delantal, Mira qué bien. pero tenemos Qué trapo. top. Vale. Esto es top. Sí, muy bien. Así voy en plan... Vaya. Eso, súper guay. Qué profesional. Debería usar esto en todos los capítulos. Eso es. Vale. Vale, tenemos cuchillos. Vale, lo que empezaremos a hacer es cortamos los tomates. Sí. Vale. Vale. Pues venga, cogemos. Tú coges otro tomate, el que quieras. Bueno, este es más fácil. Sí, pues Vale. fácil yo también. Sí. Le quitas la parte del corazón. Igual te va mejor eso, el cuchillo pequeño. Vale. Corazón. La parte dura y ahora haces así y vamos... Bueno, si ¿Este no tomate están- cómo se llama? Este es el tomate pebrot, pimiento. Muy bien. Entonces lo pelas lo más fino que puedas. Entonces lo que vamos a hacer es, tenemos diferentes texturas de tomates Sí. y entonces tenemos unos que son más suaves y unos que son más duros. Vale. Con lo cual buscaremos el punto de crujiente Increíble. en todas las recetas. O sea, básicamente solo vamos a usar tomate casi. Tomate, sí, un poco de cebollita y un poco de semillas para hacer Súper. la presentación y un dressing y ya está. ¿Y cómo empezaste tú cocinando? O sea, Pues, cuando nos dabas de... Yo siempre recuerdo que en casa hemos comido estupendamente y mejor que en cualquier restaurante. Pero, Gracias. pero ¿cómo...? O sea, con Buma, con mi abuela, Bueno, la verdad es que... ella sí. cocina muy bien también. Sí, fue un gran ejemplo y a mí me encantaba. O sea, desde pequeña que me gustaba cocinar, incluso tengo, o ayudarla en la cocina, y tengo mi primer libro que tenía 6 años y aún lo conservo. Y es un libro que escribí 6 con mi años? nombre. Con 6 años ya pedí mi primer libro de cocina. Luego le quitamos el corazón. Se ve que en Berlín hay estos tomates, ¿eh? Sí, la verdad. Y tiene una buena pinta, y ya porque no se huele, pero Sí, sí. guau, un huele muy bueno. Entonces, ¿ves que aquí hay blanco? Esto Sí. blanco hay que sacarlo. Claro. Ya va bastante así. profundo, ¿no? En este caso, ¿no? Sí, sí, depende del... ¿Nunca pensaste que querías ser cocinera o así? Bueno, de hecho, a ver, siempre me ha gustado cocinar, pero siempre para la familia y así. Entonces, en mi casa tuve una buena escuela, que era mi madre, obviamente. Mi abuela también cocinaba muy bien. Entonces, siempre me divertía y, sobre todo, me relajaba, que yo soy una persona bastante activa y la cocina me relajaba. Y entonces, bueno, el tema de interiorismo también siempre me ha gustado, porque ya de pequeña dibujaba casitas y tal, o sea que siempre planitos, siempre me gustó, pero al volver de Japón, que bueno, nos fuimos en el 2001, pues eso, al volver de Japón me reinventé, era una época de crisis, habiendo estado 7 años fuera no era un buen momento para seguir con el interiorismo, había mucha crisis de arquitectura y todo eso. Bueno, la y dije, bueno, construcción, sobre ¿qué todo, podría sí, hacer? claro. Y una amiga me dijo, oye, ¿y por qué no haces clases de cocina japonesa? Y entonces así empecé. Y entonces me pasé más a la cocina japonesa porque es lo que había aprendido en Japón y lo que me gustaba. Yo nunca había comprado este tomate. Es buenísimo, súper carnoso. Perdón. Lo importante es que tiene mucha carne. Realmente es como un pebrot. Sí, la forma de pebrot. ¿Ves? Y Entonces dentro hacemos también. así y le quitas las pepitas y todo el agua que tenga. ¿Qué tal? Bueno, qué genial. Sabía que ibas a ser el invitado, la invitada con más técnica de la cocina. Así que es verdad. Sí, es que ahora vamos a coger diferentes texturas, pero también diferentes colores. Sin quererlo, vamos a tener la bandera española, Sí. ¿vale? Pero bueno, o la qué? catalana, Bueno, porque es amarillo y rojo. Claro. Muy bien. Yo lo tuve también hace poco. Sí, vale, empecé en casa tal, no sé Sí. qué, la crisis, me reinventé y luego lo que sí que hacíamos en plan familiar, como me salieron
me salieron bastantes caterings a raíz de la cocina japonesa con extranjeros y hablar los idiomas, Sí. pues tuve la posibilidad de hacer bastantes caterings para expatriados y para gente que vivía en España Claro. durante un año, entonces hacía cocina española y cocina japonesa. Eso fue súper guay. Y entonces vosotros hacíais de camareros, que eso era lo más Yo guay. me acuerdo, nosotros hacíamos de todo. camarero. Tenía a Gregory y a Álvaro de camareros, Sí, exacto. y luego Marten y Paula también ayudaban en casa, yo qué sé, hacer yakitori's, no sé qué, preparar los ingredientes. Y en ese momento empecé a tener, o sea, tuve mucho respeto a cualquier camarero y Ya. gente que trabaja Valoraste en la el barra, y todo eso, trabajo. porque vas con los platos que pesan un montón, que de hecho también hice de azafato y de cosas así que me tocó hacer de... Fui con creo que en Paseo de Gracia, Sí, en la la tienda inauguración. de por ahí, de la Fashion Week, iba con una bandeja con el champán en medio, porque el champán era el sponsor del evento, con 5 copas y las tienes que ir llenando cada vez En equilibrio. y las dabas y con el cava en medio que estaba totalmente lleno. Wow, súper pesado. Y se me cayó por las escaleras todo al suelo. Y te caíste tú. Y no, yo no, pero se cayó todo eso y ya nunca más me contrataron. Venga, Sí. aquí puedes seguir. Ya jamás. Mira qué chulo, este es el tomate azul, Memes. que tiene un color súper guay, súper ¿Este no es bonito. el kumato? Bueno, no, hay el azul. El kumato es como más lila. Kumato sería más esto. Vale. O sea, Verde. es verdad. Y este es el azul. Vale. Entonces, bueno, mira qué color tiene. Sí. Parece una ciruela. No, espectacular, sí. Color. Genial. Desde que yo empecé a tener éxito con la música, porque yo he notado que algunos amigos sí que cambiaron los míos, o de repente había amigos por debajo de las piedras. Totalmente. Pero en vuestro caso, En nuestro caso también. Aparte piensa que nosotros veníamos de una época de crisis bastante fuerte, económica, Sí, y entonces lo pasamos realmente mal. Y entonces, bueno, en esos momentos es cuando te das cuenta de quiénes son tus amigos y quiénes no. Y bueno, y luego pues la gente se cree que porque tú tenías dinero, pues que, o dinero no, porque tú empezabas No, a yo tenía tener... No, éxito, dinero pero no, estaba viviendo en un tenías apartamento de éxito, 50 metros por eso, cuadrados. y que ya al sacar el primer single ya eres millonario. Y en plan, la gente no sabe nada realmente. Y no se lo pueden imaginar lo duro que es y las condiciones que vivías y que vivíamos nosotros y tal. Entonces, bueno, siempre ha sido yo creo que somos las personas que somos un poco a raíz de esto que nos pasó y de estos momentos que tuvimos total. más duros, que al final nos aprendes a mantenimos unidos. apreciar lo que tienes. Sí, eso es. Gracias a... Y gracias a Dios yo creo no que por tenerlo eso. todo. Eso es. Y te has mantenido, bueno, todos os habéis mantenido muy sensatos y con los pies en la tierra y eso es lo más importante para unos padres. Con la familia es fácil, la verdad. Es como un tartar cuatro Mira qué tomates, chulo. ¿no? Claro, Como si mira, fuera mira qué tartar cuatro colores más quesos. guays. Y luego con las cebollitas. O sea, tomate Me de parece un color espectacular. pebrot, de pimiento, tomate cordebó, cherry amarillo y tomate azul. Azul. Y así tenemos como un rainbow, un arco iris, muy bonito. guay. Vale. Vale, Pues ok. ahora lo que hay que hacer es empezar a cortar esto. Sí. Vamos a lavarnos las manos. Las manos. No, una vez que nos impresionó mucho, estábamos en Italia, yo creo que era por Monza, y era un centro comercial, y fuimos papi y yo, Sí. contigo, te acompañamos en una van y todo esto, y llegamos y había como 5.000 mujeres, bueno, niñas, papás, abuelos, en una cola impresionante, y estuviste 5 horas, literalmente, 5 horas, Guau, es verdad. firmando autógrafos y haciéndote fotos. verdad. Entonces me acuerdo que nos sentamos, papi y yo, porque ya estábamos cansados, nos sentamos al lado de los de la Cruz Roja, Sí. y entonces la señora decía que sobre todo Que beba no te agua. dieran besos. Ah, ya. Que no te dieran besos porque los besos era lo peor, porque te iba a contagiar, Sí, sí. que te iban a poner enfermo, sobre todo, dígaselo a su hijo, no sé qué. Buah, Heavy. un estrés con lo de los besos. Y nada, entonces bueno, estuviste ahí 4 horas, 5 horas, El beso mortal. dando besitos a No, las es- chicas, abrazos, bueno. Era más pues, bien abrazo también. eran pero- abrazos, pero firmar sí, es discos, verdad. eso me impresionó mucho. Y luego en Milán, las Pues que- anécdotas de que llegamos, habías ganado el X Factor la noche anterior y al día siguiente era mi cumpleaños, Es verdad y íbamos a Venecia. que habéis venido todos para la Sí, final de Factor esto, X. para X Factor, entonces ganaste, bueno, súper contentísimos todos, y entonces yo vamos a Venecia, y nos fuimos a Venecia, Genial. y no sé si tú pusiste, sin darte cuenta de lo que pasaría, había cantidad de fans ya esperándote en Venecia, al salir de la estación. Pero Si no le eso haces palos. era por mí, no era por... Era por ti, porque habías ganado X Factor y te habían visto y sabían que ibas. Igual había puesto algo, no me acuerdo qué No, había. no, sí, creo que pusiste Esto algo. lo estoy sacando como en un... No, no hace falta, bueno, lo puedes Como dejar. una páprica. Vale, ya lo he visto.
haces tiras y luego... Yo me acuerdo que fuimos, o sea, que estamos en Venecia y... Bueno, fuimos a un restaurante. Fuimos a un sí. restaurante donde que nos recomendó alguien. Cuando fuimos al restaurante, al salir, y esa misma tarde, ya vi un artículo Sí. de una revista que decía que habíamos ido a La ese familia, restaurante. sí, porque era buenísimo. Al salir del restaurante nos hicieron fotos. Sí. Bueno, me hicieron fotos Porque a mí. el dueño avisó. Porque el dueño llamó a los paparazzis para que viniesen al Tremendo. restaurante y les dijeron que estábamos nosotros ahí para que saliese su restaurante, y no en tú. la revista. No, Y increíble. encima dijo que habíamos tomado la especialidad de la casa con los platos de no sé qué, y era mentira. Sí, esto fue bastante vergüenza que nos pasara esto, pero bueno. Pues mi plato más complicado, ¿Cuál ha sido? A ver. este que estamos haciendo. ¿Este que estamos haciendo? Pero si no es complicado. Bueno. Es de detalles, pero complicado Es de pues mucho complicado. trabajo. Cuando empezaste a tener una cierta fama, me daba un poco de vergüenza que íbamos contigo y tal, entonces tú ibas andando como a 2 metros delante nuestro, que no te podíamos seguir, y nosotros íbamos como locos detrás para cogerte, y entonces te preguntamos, pero Álvaro, ¿por qué corres tanto? Y entonces dijiste, no, es que si voy rápido no me para, no les da tiempo a llegarme a mí y Es no me verdad. paran, y entonces Es verdad. no me hacen la foto, no me paran, por lo menos Me me hacen la acuerdo. foto, pero no me paran. Esto me acuerdo en Madrid, íbamos los 4 demás, o sea, Paula, Sí. Gregory, Martín y yo, Claro, el tema detrás es que cuando tuyo, yo ya veía a la gente que quería hacerse una foto porque me estaba mirando y me y habían nosotros reconocido no veíamos a nadie. hace un par de metros, Sí. y ya sabía yo que si iba más lento Te se atreverían pararían. y me pararían para hacer la foto. Y porque también estábamos pasando por Gran Vía o así. Bueno, sí, veníamos de un restaurante muy guay y Sí. es este el problema. Entonces, tener a un hijo famoso tampoco es tan fácil y has de también, bueno, digerirlo por eso mismo, porque la Es lo que gente más. se cree que somos diferentes, que tal, y en el fondo era incómodo que la gente, no sé, pensase cosas que no eran, ¿sabes? O sea, cuando tienes un hijo que tiene una cierta fama, pues ya todo el mundo. Y luego todo el mundo siempre preguntando por Jennifer López. Sobre todo los hombres. Ah, ¿y qué tal Jennifer López? Claro. Es tan guapa, es tan sexy, es tan todo. Sí, es de todo. Sí, es Lo de tiene todo. todo. Lo tiene todo, Trabaja, básicamente. sexy. Confirmamos. Eso es. Confirmamos que lo tiene todo. Y ya está. Eso es lo más, o sea, ¿qué es lo peor y qué es lo mejor de tener un hijo famoso? Que te vemos muy poco, es lo peor, te añoramos mucho. Pues eso también podría ser si yo viviese en otro país. Bueno, pero te vemos menos porque has de repartir tu tiempo con tu familia ahora y tu hija. Y luego estamos nosotros, y luego está tus amigos y entendemos que no es fácil, pero eso nos cuesta. Nos cuesta un poco a todos. Sí, y ahora estoy llorando por las cebollas. Lo mejor, bueno, no sé si hay mejor, que sea él feliz. Si yo lo veo feliz, eso es lo mejor. Si él está feliz, está contento con lo que hace y puede hacer lo que él quiere, que es lo que está pasando, pues eso es lo Pero, que nos en hace plan, feliz. No tiene por qué ser famoso. ¿Alguna vez has dicho, en plan, soy la madre de algo sobre quiero una mesa en este restaurante? Jamás, jamás se me ocurriría. No, jamás Ya, jamás lo sé. hemos utilizado que somos tus hijos para conseguir algo. Nunca. Pero al taxista ni- cuando viniste aquí sí que le dijiste que eras mi madre. Ah, no, sí, eso sí. No, porque me dice, sus hijos Voy a viven en cogerle, le Berlín. recojo en el taxi. Qué malo, ¿no? y ¿Pero me- qué te dijo el señor? Nada, no me dijo, bueno, sí, me ha dicho que... Digo, tengo bueno, 2 hijos Que cantantes. está tu madre, me ha dicho que eres cantante y tal. Y Yo 2 hijos mira, ya te he cantantes. explicado. Pero no te he dicho nada, no le dije nada más, ni Sí, tu que- nombre. Que estoy haciendo programa, mami, que Ya, no ya, pasa ya, nada. vale. Pero me hizo gracia, está un poco nerviosa y tal por el programa y tal, pero bueno, que lo hará muy bien, tal. Sí, ok. Un tío súper majo. Que taxistas majos en Berlín hay pocos. Sí, no, era súper majo, era Pero- de aquí de Berlín, ¿eh? Sí, sí. Muy Y mono. encima vino con un Lexus, o sea, joder. Sí, muy bien. Muy Bueno, bien. yo creo que tenemos ahí los ingredientes preparados. Bueno, esto ¿vale? queda espectacular. Esto, Ningún ahora vamos otro a día va a hacer... quedar tan bonito como este día. Dame sí. Aquí tenemos semillas tostadas, Sí. de pipas, calabaza, bueno, un mix de semillas. Esto es un poco de sésamo negro para darle color al final. ¿Vale? Bueno, o quitarle color, ¿no? Bueno, no, pero con el rojo siempre le da. vale. Y luego la mostaza que la vamos a utilizar para el dressing, pero muy poquita. ¿Vale? Entonces coges aquello del... ¿El dressing? Del dressing, sí. Absolutamente. Ojo, no te pases, que huevo. es poquito. Vale. Bueno, un poco más. ¿Sí? Es que este Porque luego aparte lo haremos sale todo. en plan a fondo en este. Ya. Vale, Ah, sí. muy bien. Luego, esto es vinagre de... A ver lo fuerte que es. Es de... Es de manzana. Ah, sí. Pero... Bueno, no, parece de arroz, pero... Bueno, Es sidra. Estoy cagando. ¡Guau! ¡Dios! Es fuerte. ¡Wow! Necesito agua. No te pones un poco de agua. ¿De Es qué fuerte, de manzana, pero es fuerte. Ah, sí, es heavy. Pues qué loco, pero te has tomado toda una cuchara, en plan, Bueno. como si fuera una medicina. Ya. Vale. ¿Cuánto ponemos? Un poco, me estoy llorando. Porque-
Ya está. Un poco más. Ya, bueno. Vale, luego sal, tenemos sal por aquí. Sal aquí, mira. I'm crying, vale, haz. Sal y Sal, pimienta. pimienta, sí, más. Más. Chicha, vale, Sí, ok. estoy dando. Aquí está Sal, la pimienta. pimienta. Hay lima también, pero... No, lima ya has puesto tú antes en no sé qué. No, bueno, Sí. ya está. No, Cebollino. Otro día, vale. Ahora cogemos albahaca. Todo Todo el- el bunch, o sea, todo el batch. batch. Eso. Mira, Yo aquí. aquí voy a cortar el cebollino. ¿Más así o está bien? No más. Ah, vale. Tiene que tener sabor de Mucho. albahaca. Claro. Ponerle esto, El Schnittlauch. 2 cucharadas de Schnittlauch, sí. ¿Y tú cuándo empezaste a aprender alemán? Uf, cuando me quedé embarazada de ti, me acuerdo que dije, bueno, tengo que empezar a aprender porque a la larga estos niños, yo quería que fuerais al colegio alemán. Claro. Y entonces lo que hicimos, En me Barcelona. apunté en el Goethe Institut un año. Un Ahí te año yo apuntaste por embarazada. primera vez. Sí. ¿Y antes hablabas alguna palabra? No, o así, bueno, nada, hello, ya está. Hello, danke, Bier, o? Vía. eine Cola, un Dankeschön, un Auf Wiedersehen y ya está. Eso sabía yo. Muy bien. Y entonces te pusimos ya en el está. colegio alemán y entonces yo estudié, no sé, 6 meses. ¿Vuelto a manchar? ¿Otra vez, no? Ya está. No es lo mismo, 6 la misma meses, mancha. vale. 6 meses y luego ya se acababa el curso y entonces nada, saqué el nivel más bajo, la o no sé qué. Y luego ¿Más al pasarme, bueno, el primer nivel, claro, Vale, el primer vale, año pensaba era que te el habían más dado la bajo. peor nota, digo, No, pobrecita. no, tenía la presión de los suegros, que tenía que hacerlo bien, tenía que estudiar. Claro, Cuestión. y el futuro de tus hijos. Claro. Bueno, vamos a invitar ¿esperamos a... un poco? Vale. Sí, Sí, tú di. Vamos a invitar a una persona, ¿no? Que Ajá, venga... muy especial también. Que sí venga- que vive en Berlín. Que nos siempre. ayude a emplatar. Sí. Por favor, un gran aplauso, por favor, aquí en estos momentos Venga. para el increíble Greg Taro. Buena pinta tiene esto. ¡Yay! Hola, qué ilusión que Tiene estés buenísima aquí. ¿No has hecho nunca en casa esto? No, yo tampoco lo he visto. esto nunca. Lávate las manos y te ponemos O sea, directamente protocolo ya. un lapen de estos. Lavarse las manos. A ver, un momento. Oye, una foto ahí Que los tres, que míranos. está el más heavy. Con tomates. Venga. Bueno, va. Bueno, mira qué chulada. Espera, Entonces, esto lo vamos a... ¿Cómo emplatamos? Vale. Entonces, yo haría dos. Queremos porque darle a hemos Greg dicho la que no. responsabilidad de emplatar en el esto. ¿En serio? No, no. Yo No lo quiero haría. saber. Mira, así yo puedo coger de aquí también. La base del rojo. Espectacular. A ver cuál quedará más bonito. ¿Vale? Tú puedes aguantar si quieres los sé dressings cuál va a o los quedar pondrás tú, ¿vale? Los atresos, estos, no, sí. los de detrás. Ojo que estamos manchando. Venga, vale, La aquí clave tenemos es- una base ya de rojo, ¿no? Sí. Vale, ahora yo haría amarillo. Tú ahora cebollitas, entre medio, para que sea crunchy. Sí. O sea, el amarillo es el top level, no tenemos más, ¿no? Bueno, ahora no tenemos más. Bueno, es que, a ver, no había... Ahí Cógete esto un no. poco. Esto no se te gusta. Espera, sí, coge esto tú, Greg. Yo pensaba que hacíamos más niveles. Vale. Además- Sí, vamos a hacer más niveles, espera, Ah, por vale, eso te vale. digo. Entonces, Pero ¿la tú cebolla ponlo, lo normal que o el decía yo, cebollino? Álvaro, ponlo así hacia afuera. Ah, para que se que vea desde cuando lo fuera. hagas. Entiendo que- Vale, un poquito de esto. Es smart. Sí. Pero así repartidito, o sea. Repartidito. Vale. Muy bien. Vale, entiendo. Teamwork, esto es family work, ¿no? Muy Ahí bien. dentro pones la... Y ahora, Familia cocinando no, dentro cocina. no, por los lados también, por eso pon por los Cebolla. lados. Por los lados. Sí, para que se vea el Ya, blanquito. pero es que si ¿vale? no, no va a quedar ahí. No pasa nada, ya lo rellenamos con el otro tomate que tenemos más. Vale. Aquí te queda un par de amarillos. Sí. Vale. Yo también te regalo Ahora un Álvaro. poco de- Ahora, a ver, venga, señores. Mira, a ver. Me encanta este show cooking familiar. Sí. Muy Tremendo. divertido. Porque tú odiabas los tomates y ahora no puedes Yo vivir odiaba sin los tomates ellos. y Es gracias verdad, no te No gustaban puede nada. vivir sin ellos. Entonces, ¿Y ahora ahora? vamos. No, un momento. Ahora toca las semillitas. Venga. Vale. Y ponemos primero las... Primero pones un poquito de ¿Las de semillas aquí? de esto, sí. Estas, ¿no? Ujú. Ahora, el mío está plano y el tuyo no. ¿Por todas partes Espera, o...? espera. Ah, pero es que me has puesto tú el último nivel. Ya, por eso es de planarlo. Vale. Venga. Pones semillitas aquí. Semillitas, ¿no? ¿Por todas partes o en medio? No, por todas partes. Esto es es mostaza? tostado. Sí, esto es mostaza que ha ido aquí en el Qué dressing. buena pinta es. Y estos son semillas de rustidas, bueno, Esto un es- mix de semillas y las he tostado. ¿vale? Espectacular este mix. Ahora pon aquí tú también. De esos con el vinagre este fuerte Sí, que has tomado, ¿no? puedes probarlo si quieres. sí. Mira, Con otro se está cubierto, cayendo por con otro ahí, no cubierto. estoy haciéndolo bien. No, no pasa nada, luego se hace en el plato. Ahora es así. Bueno, lo haremos así. Luego lo ponemos en el plato para decorar, ¿no? ¿Así bien? Sí, pero sin los dedos, que caiga donde caiga. Vale. Ya. Y ahora ponemos esto aquí en el medio, en plan un toque japonés. No, buenísimo esto. Wow. ¿vale? Así un Japanese touch. Y al final, el sésamo negro, ¿no? El sésamo negro ya lo hemos puesto antes en el medio. campeón. Aquí, está ¿Sí? aquí. Ah, sí, vale. sí, ya está. Suficiente. La Vale. pinta. Y entonces ahora vamos a poner Espectacular. un poco de cebollitas por ahí. Bueno, claro, es el... Sí. Toca, ¿eh? Un poco de Finishing esto touch. también. Vale, pues venga. Claro que sí.
No te pases. Uf. Wow. Vale, y entonces ahora con la cucharita, Con las cebollitas. sí, hacemos Ah, por ahí. Un poco de arte, ¿eh? ¿vale? Para el plato. Claro. Dios. O sea, si no de repente abres un restaurante mañana. Venga, va, Después de vosotros. este programa. You go. Venga, despacito para arriba. A 2 ver. y 3. Muy bien. Era súper guay. Dios mío. Dale. Buah, Guay, ¿no? espectacular Venga, esto. vamos a cogerlo. Dios mío. Tartar de tomate. Rojo, amarillo, Guau. azul. Mira, hacemos una con foto, dressing ¿eh? casero. Vale, así. Dios. Y hacia adentro luego. Y hacia adentro. Y un momento, 3, 2, 1. Gregorio. 3, 2, 1. Y. Ahora le podríamos poner más dressing, ¿no? Me encanta. Guau, súper fresco. Uf, me encanta. Es so geil. Que va a verano esto. Wow. Bueno, pues gracias. Adiós. Gracias por invitarnos. ¿no? A vosotros, gracias por venir. Mucha ilusión. Ya, gracias. Desde aquí. Súper. Gregorio también. Gracias por venir. Gracias por invitarme. Y ahora hacemos así con el lápiz. Todos, venga. No, no, no. Salud, salud, salud.